La fascinación por lo desconocido. La historia humana está llena de monumentos, templos, fortalezas y ciudades construidas hace muchos siglos o incluso milenios. Estas edificaciones han resistido la prueba del tiempo y aún hoy nos cuentan historias que mezclan hechos, mitos y un toque de fantasía. Cuando escuchamos hablar de puertas que se abren solas, cámaras secretas, pasajes subterráneos y ruinas misteriosas, nuestra imaginación se enciende de inmediato. El enigma del pasado, a menudo cubierto por el polvo de los siglos, despierta en nosotros el deseo de explorar, conocer y descubrir. Este recorrido profundiza en la travesía por algunos de los lugares antiguos más sorprendentes de los que se tiene noticia, con especial énfasis en un caso intrigante ocurrido en una fortaleza del sur de la India, donde un terremoto reveló una puerta invisible. El descubrimiento no solo dejó boquiabiertos a los habitantes locales, sino que también planteó preguntas sobre la cultura, la religión y la tecnología de civilizaciones pasadas. A lo largo de este texto, viajarás con nosotros por diferentes continentes, observando lugares que parecen sacados de cuentos de hadas o de historias al estilo de Indiana Jones. Desde cuevas mortales y ciudades fantasma hasta templos subterráneos que guardan secretos y monumentos erigidos para honrar a reyes, santos o dioses. En cada parada veremos cómo el ser humano, a lo largo de los siglos, siempre ha buscado respuestas a lo desconocido, ya sea a través de rituales, arte o arquitectura monumental. Prepárate para un viaje que atraviesa tiempos y espacios. Una invitación a reflexionar sobre lo que nos conecta con el pasado, lo que podemos aprender de las grandes civilizaciones que nos precedieron y cómo detrás de cada roca, columna o puerta oculta puede haber revelaciones impresionantes sobre el ingenio humano. O tal vez algo más que simplemente humano. Comencemos por el lugar donde, supuestamente, una puerta de piedra esculpida con tal perfección pasó desapercibida durante siglos, hasta que la propia naturaleza se encargó de revelarla. El fuerte Mayam, en el sur de la India, la puerta secreta que se reveló tras un terremoto. Una estructura discreta o un tesoro arqueológico. Ubicado en el sur de la India, el fuerte Mayam, que data del siglo XVII, no llama la atención a primera vista. Sus muros de piedra, con poca ornamentación, parecen comunes entre las muchas construcciones antiguas que se encuentran en la región. Después de todo, la India es mundialmente conocida por sus palacios, templos y fortalezas, muchos de los cuales exhiben detalles arquitectónicos extraordinarios. Por ello, la mayoría de los visitantes del fuerte Mayam no se daban cuenta de que allí había algo especialmente notable. Sin embargo, la historia es mucho más intrigante. Construido durante el gobierno de los Nayaks, una dinastía hindú de gran relevancia en la historia del sur de la India, el fuerte abarca aproximadamente 40 acres. En su interior hay cuevas, templos, una antigua prisión e incluso una laguna. El hecho de haber sobrevivido siglos de uso, guerras e inclemencias del tiempo sin el uso de herramientas modernas ya sería notable por sí solo. Pero el mayor secreto de Mayam solo saldría a la luz tras un evento natural de proporciones moderadas, un terremoto. El terremoto que sacudió la historia. Hace algunos años, un temblor sacudió el terreno donde se erige el fuerte Mayam. En regiones con fallas geológicas, los sismos, aunque sean pequeños, pueden causar grietas en superficies rocosas. Y eso fue exactamente lo que sucedió allí. Una gigantesca roca en forma de huevo, situada en un área del fuerte hasta entonces poco valorada, sufrió una fisura que reveló una puerta de piedra perfectamente camuflada, tallada con tal precisión que durante siglos nadie había percibido su existencia. Cuando la puerta se quebró y cayó, dejó al descubierto una cámara oculta,
Los habitantes locales quedaron atónitos. ¿Cómo podrían haber ignorado algo tan importante durante tanto tiempo? Existían muchas leyendas sobre fortalezas medievales indias que contenían tesoros escondidos, insignias de la realeza o incluso pasajes secretos. Pero lo que encontraron dentro de aquel compartimento era, al mismo tiempo, simple y profundamente enigmático. El enigma del lingam y el culto a Shiva. En el interior de la cámara secreta no había cofres con monedas de oro, ni vestigios de antigüedades valiosas o inscripciones en lenguas antiguas. El único objeto presente era un lingam, tallado directamente en el lecho rocoso. Para quienes no están familiarizados, el lingam o linga es una representación sagrada de Shiva, uno de los principales dioses del panteón hindú. Aunque a veces se asocia con la idea de la energía masculina o incluso con una forma fálica, para la tradición hindú, el lingam representa mucho más que eso. Simboliza el poder creativo del dios Shiva, tanto la fuerza bruta de la destrucción como la capacidad de renovación. Muchos complejos de templos en la India incluyen algún tipo de santuario dedicado a Shiva, y el lingam es su símbolo. Sin embargo, la manera en que este lingam en particular fue colocado, o mejor dicho, esculpido, dentro de la roca, en un espacio secreto y accesible solo a través de una puerta invisible, despertó la imaginación de todos. ¿Por qué sellar una cámara con tal habilidad solo para resguardar un único lingam? ¿Habría sido un lugar de culto reservado exclusivamente para sacerdotes iniciados? ¿O la cámara servía para proteger un objeto de gran significado religioso y posiblemente de valor incalculable en su época? Teorías antiguas y alienígenas del pasado. Dentro de algunas corrientes de pensamiento que rozan lo conspirativo, existe la hipótesis de que Shiva pudo haber sido, en eras remotas, una divinidad extraterrestre que descendió a la Tierra para instruir a los pueblos antiguos. En ciertas interpretaciones, imágenes de Shiva portando objetos inusuales y vistiendo atuendos que se asemejan a trajes espaciales serían pistas para reforzar esta teoría. La comparación con los encuentros de tribus aisladas del Pacífico que confundieron aviones de guerra aliados con criaturas divinas durante la Segunda Guerra Mundial es citada frecuentemente como analogía. Aquellos pueblos construyeron réplicas de aviones, los llamados cultos, cargo cults, con la esperanza de que los dioses regresaran con su tecnología. Así, se especula que siglos o milenios atrás, algo similar podría haber ocurrido en la India, con las representaciones de Shiva y su lingam vinculadas a una supuesta nave espacial. Aunque la mayoría de los arqueólogos e historiadores rechaza la visión extraterrestre y prefiere explicaciones basadas en el desarrollo cultural, no deja de ser interesante notar las coincidencias entre los mitos y la iconografía peculiar de algunas tradiciones. El hecho es que, sea como sea, el misterio del lingam oculto sigue sin una respuesta definitiva. ¿Fue colocado allí para una adoración secreta? Era un símbolo de gran poder. ¿Habría aún otras cámaras no descubiertas en el fuerte Mayam? El magnetismo del lugar y la anomalía gravitacional. Un aspecto curioso de la región es que algunas personas afirman que el área presenta anomalías gravitatorias, es decir, fenómenos extraños en relación con la densidad de la roca y el magnetismo local. Aunque esto no ha sido debidamente comprobado por la ciencia oficial, no deja de ser intrigante escuchar relatos de brújulas comportándose de manera errática en las proximidades. ¿Verdad o mito? El fuerte Mayam sigue intrigando a visitantes y estudiosos. Hay quienes defienden excavaciones más amplias y el uso de tecnología de escaneo para tratar de localizar posibles túneles ocultos. Sin embargo, las autoridades y la comunidad local permanecen divididas. La exploración podría comprometer la estructura antigua,
ya frágil. Al mismo tiempo, la posibilidad de descubrir más puertas invisibles alimenta las leyendas. Para muchos, el Fuerte Mayam encarna perfectamente el sentido de asombro y misterio que rodea a los grandes sitios históricos del planeta. Una pequeña muestra de cómo el pasado puede, de repente, despertar y revelar secretos que ni siquiera sospechábamos. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre esta cámara secreta? ¿Estaría guardando un secreto mayor de lo que suponemos o es solo parte de un contexto cultural que aún no comprendemos del todo? El castillo Dunure en Escocia, un comandante asado vivo y un pasado posiblemente embrujado. Historia marcada por la violencia. Dunure Castle, en Escocia, se encuentra ubicado en la costa rocosa del condado de Ayr, frente al río Clyde. Hoy en ruinas, este castillo atrae visitantes más por su paisaje pintoresco y su historia envuelta en leyendas sombrías que por cualquier lujo arquitectónico. Su origen data del siglo XIII, aunque las estructuras remanentes de mayor relevancia son del período entre los siglos XV y XVI. ¿Quién construyó el castillo? Es motivo de debate. Algunas tradiciones hablan de daneses, mientras que otras versiones aseguran que la fortificación fue donada al clan MacKinnon por el rey Alejandro III en reconocimiento a su valentía en la batalla de Largs en el año 1263. Independientemente de su fundación, se sabe que en el año 1357 el castillo Dunure pasó a pertenecer al poderoso clan Kennedy, una de las familias más importantes del suroeste de Escocia, la torrefacción del comendador. En el año 1570, el conde de Cassilis, jefe del clan Kennedy, protagonizó uno de los relatos más macabros asociados al castillo. En una disputa por tierras, el conde entró en conflicto con el comendador de la abadía de Crossraguel. Alegando que el eclesiástico no quería ceder sus derechos, el conde ordenó secuestrarlo y mantenerlo prisionero dentro del castillo durante 2 días. Cuando el comendador persistió en su negativa de entregar las tierras, Cassilis decidió aplicar un método de tortura que recordaba a una especie de barbacoa humana. Ató al comendador en la llamada bóveda negra del castillo y encendió una hoguera para asarlo vivo, rociándolo con aceite o agua salada para prolongar su sufrimiento. Lo más espeluznante es que el hombre sobrevivió, aunque quedó con secuelas permanentes. Finalmente, no pudo soportarlo más y cedió las tierras. Dunure en ruinas y posibles fantasmas. Después de estos eventos, el castillo adquirió una aura de embrujo. Hay quienes juran escuchar gemidos y susurros en noches de viento, interpretados como el espíritu del comendador torturado. Además, las leyendas locales hablan de túneles secretos que conectan Dunure con otras fortificaciones de la región, como el castillo Greenan, pero hasta el día de hoy nadie ha logrado comprobar la existencia de tales pasajes. En el siglo XX, específicamente en el año 1964, Dunure Castle fue descrito como completamente en ruinas. Parte de sus estructuras se habrían derrumbado debido a guerras o a la acción del tiempo. Aún en ruinas, el castillo sigue atrayendo curiosos, ya sea por la posibilidad de experimentar un encuentro espectral o simplemente para admirar el paisaje y reflexionar sobre cómo estos muros presenciaron momentos tan violentos. Dunure es un lugar de contrastes, un escenario de belleza costera, marcado por episodios crueles y leyendas tenebrosas. Un recordatorio de que el pasado de Escocia y de muchas partes del mundo está lleno de historias escalofriantes sobre cómo el poder puede corromper y llevar a las personas a extremos brutales. La ciudad perdida, Teyuna. Una aventura en Colombia, 43 kilómetros de sendero y 1200 escalones para llegar al pasado. El Machu Picchu precolombino, ubicada en las montañas tropicales de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia,
se encuentra la Ciudad Perdida, también conocida como Teyuna o Ciudad Perdida. Descubierta por cazadores de tesoros en la década de 1970, es considerada uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX. Se cree que su fundación se remonta aproximadamente al año 800 después de Cristo, lo que la hace al menos 600 años más antigua que Machu Picchu, en Perú. Ingeniería prodigiosa y sociedad avanzada. La Ciudad Perdida fue habitada por un grupo identificado hoy como los Tairona, ancestros de los pueblos indígenas Wiwa, Arhuaco, Kogi y Cancuamo, que aún viven en la región. El sitio arqueológico exhibe terrazas, puentes de piedra y un complejo sistema de drenaje. La altitud, cercana a 1.200 metros sobre el nivel del mar, ofrecía vistas panorámicas y protección contra invasores. Se estima que entre 2.000 y 8.000 personas vivieron allí en su apogeo. La presencia de áreas destinadas a ceremonias sagradas, depósitos y viviendas indica una sociedad estratificada con una fuerte identidad religiosa. Sin embargo, alrededor del siglo XVI, con la llegada de los españoles, la región sufrió enormes transformaciones. Cambios en la ruta comercial y enfrentamientos redujeron drásticamente la población indígena, lo que llevó al abandono definitivo de la ciudad. Redescubrimiento y desafío para los visitantes. Aunque las comunidades indígenas locales nunca perdieron su ciudad sagrada, la mantuvieron en secreto para protegerla de saqueadores. No obstante, en la década de 1970, exploradores clandestinos encontraron vestigios de terrazas y comenzaron a comerciar piezas de oro y cerámica. Al notar la aparición de estos artefactos en el mercado negro, arqueólogos del gobierno colombiano identificaron el sitio y comenzaron su estudio. Hoy en día, la Ciudad Perdida recibe visitantes, pero no es una atracción de fácil acceso. Para llegar allí, es necesario recorrer un sendero de aproximadamente 44 kilómetros, ida y vuelta, atravesando la selva calurosa y húmeda con pronunciadas subidas y bajadas. En ciertos tramos hay cascadas y ríos que deben cruzarse. Además, se deben subir cerca de 1.200 escalones de piedra para finalmente alcanzar el área principal de las ruinas. Es una verdadera prueba de resistencia física y mental. Para quienes completan la travesía, la experiencia de llegar al sitio arqueológico y contemplar las plataformas con la niebla de las montañas alrededor es indescriptible. Hay un aire de misticismo y respeto, pues es un lugar donde los descendientes de los constructores originales aún realizan rituales en honor a los espíritus de sus antepasados. La Ciudad Perdida de Colombia ilustra cómo las culturas avanzadas florecieron en los entornos más desafiantes, dejando un legado arquitectónico impresionante. También nos recuerda cómo las huellas del tiempo y las conquistas pueden enterrar civilizaciones enteras que solo salen a la luz siglos después, cuando la curiosidad humana se reaviva. La Cisterna Basílica de Estambul. Un palacio subterráneo con columnas y cabezas de medusa. El palacio hundido. Bajo las agitadas calles de Estambul, en Turquía, se encuentra una construcción que parece sacada de un cuento fantástico. La Cisterna Basílica, Yerebatan Sarnucci. Construida originalmente para servir como depósito de agua para el Gran Palacio de Constantinopla, data del siglo VI. En tiempos del emperador bizantino Justiniano I. Con sus 336 columnas distribuidas en un área equivalente a 2 campos de fútbol, la cisterna recibió el apodo de Palacio Sumergido o Palacio Hundido. Inspiración romana y columnas reutilizadas.
El emperador Constantino inició la construcción de cisternas para abastecer a la creciente población de Constantinopla, actual Estambul. Posteriormente, Justiniano amplió enormemente este proyecto. Curiosamente, muchas de las columnas utilizadas en la cisterna fueron reutilizadas de otras construcciones romanas o griegas, creando un escenario ecléctico, con bases y capiteles de diferentes estilos. Una de las columnas más famosas es la columna llorosa, decorada con relieves que recuerdan los ojos de un pavo real. Se dice que es un homenaje a los miles de esclavos, se estima que fueron cerca de 7,000, que trabajaron en la construcción de esta obra. Otra atracción icónica son las dos cabezas de Medusa, esculpidas en grandes bloques de piedra. Una cabeza está de lado, mientras que la otra está boca abajo, sirviendo como base para dos columnas. ¿Por qué fueron colocadas de esta manera? La teoría más aceptada es que los cristianos quisieron neutralizar el poder petrificante de Medusa al ponerla en posiciones subvertidas. Un escenario de película y un encanto misterioso. La cisterna basílica no es solo un sitio histórico, sino también un gran escenario cinematográfico. En 1963, la película Desde Rusia con Amor, de la franquicia James Bond, muestra al agente 007 recorriendo pasarelas entre columnas sumergidas, aunque con algunas licencias poéticas en la representación. La atmósfera sombría, iluminada por los reflejos del agua, convierte el lugar en una experiencia de visita única. Los ecos reverberan en las bóvedas, creando una sensación de tranquilidad y misterio al mismo tiempo. Para quienes visitan Estambul, la cisterna basílica es un recordatorio de la sofisticada ingeniería del Imperio Bizantino, heredero directo del Imperio Romano en Oriente. También nos recuerda cómo el agua siempre ha sido un recurso vital para la humanidad y cómo los gobernantes antiguos no escatimaban esfuerzos para garantizar su abastecimiento, incluso si eso significaba construir impresionantes palacios subterráneos. La ciudad sumergida de Sakikú, una Atlántida resurgida en Irak, el antiguo imperio Mitanni y la destrucción por terremoto. A orillas del río Tigris, en el actual Irak, emergió en el año 2013 un sitio arqueológico llamado Sakikú, también identificado como Kemune. Se trata de una ciudad de aproximadamente 3.400 años, perteneciente al imperio Mitanni, que gobernó partes de Oriente Medio durante la Edad del Bronce. Lo que hace a Sakikú especialmente fascinante es que permaneció sumergida durante décadas bajo las aguas de un embalse llamado Mosul Dam. Debido a la sequía extrema provocada por el cambio climático y la gestión hídrica, el nivel del agua descendió, revelando las ruinas prácticamente intactas. Los análisis sugieren que la ciudad fue destruida súbitamente por un terremoto. Las paredes y construcciones colapsaron, creando una especie de cápsula del tiempo que permaneció sumergida a lo largo de los siglos. Cuando los arqueólogos pudieron investigarla, encontraron palacios, murallas defensivas, torres e incluso un complejo de almacenamiento de provisiones. Textos cuneiformes intactos. Uno de los hallazgos más emocionantes fueron aproximadamente 100 tablillas de arcilla con escritura cuneiforme, uno de los sistemas de escritura más antiguos del mundo. El hecho de haber estado sumergidas no las destruyó. Al contrario, muchas veces la arcilla se vuelve más resistente tras un contacto prolongado con el agua, siempre que no haya corrientes fuertes que la fragmenten. Estas tablillas pueden contener información sobre el comercio, la cultura, la religión y la política del Imperio Mitanni, que sigue siendo relativamente poco conocido en comparación con civilizaciones como la babilónica o la asiria. Una carrera contra el tiempo. Sin embargo, el resurgimiento de Sakikú fue temporal.
Poco después de las excavaciones de emergencia, las aguas volvieron a cubrir el lugar. Arqueólogos alemanes y kurdos trabajaron intensamente para documentar todo lo posible antes de que la ciudad se sumergiera nuevamente. Es como si la antigua Saki-Ku estuviera clamando por contarnos su historia, pero de manera muy breve. Este fenómeno nos recuerda que, en ocasiones, los lugares antiguos pueden desaparecer y reaparecer dependiendo de los cambios ambientales o de decisiones humanas sobre presas y embalses. En la próxima sequía, quién sabe si Saki-Ku resurgirá una vez más, ofreciendo nuevos secretos por descubrir. Mientras tanto, sigue siendo una especie de ciudad fantasma submarina, con el potencial de revolucionar nuestro entendimiento sobre los reinos de Oriente Medio en la Edad del Bronce. El teatro esculpido en la roca de Petra, maravilla nabatea que sorprende incluso a los más experimentados. Petra, la ciudad rosa de los nabateos. Petra, en Jordania, es famosa por sus construcciones esculpidas en acantilados de arenisca rosada, como el Tesoro, Al-Khazne y el monasterio Ad-Deir. Menos comentado, pero igualmente fascinante, es el Teatro de Petra, un teatro de estilo romano, pero completamente tallado en la roca. Construido inicialmente por los nabateos, probablemente en el siglo I después de Cristo, fue posteriormente ampliado por los romanos tras la anexión del reino nabateo al imperio en el año 106 después de Cristo. Un teatro colosal. El Teatro de Petra podía albergar aproximadamente 8.500 espectadores en su primera versión. Con la Reforma Romana, la capacidad llegó a casi 17.000 personas. En comparación, es una cifra impresionante, especialmente si consideramos que muchas personas vivían en pueblos con solo unos cientos de habitantes. Tales números indican la importancia de Petra como centro comercial y cultural. No era solo un punto de paso para caravanas, sino una ciudad con una gran efervescencia artística. Una peculiaridad notable es que gran parte de las gradas fueron esculpidas directamente en la roca, aprovechando el relieve natural del cañón. Para ampliar la capacidad, los romanos prefirieron remover algunas tumbas preexistentes, aunque los nabateos consideraban ese lugar sagrado. Es un ejemplo de cómo la romanización transformó el paisaje local, incorporando monumentos a su estilo arquitectónico y de entretenimiento. De espectáculos a la posteridad. Solo podemos imaginar qué espectáculos se presentaron allí. Obras de teatro, discursos, competencias atléticas o incluso combates de gladiadores. La excelente acústica del lugar permite que, hasta el día de hoy, sea posible escuchar el sonido perfectamente desde el escenario hasta la parte más alta de las gradas. Además, el teatro fue posicionado de tal forma que al mirar hacia el horizonte, el público pudiera contemplar varias tumbas de Petra, incluidas algunas de las más elaboradas. Hoy en día, el Teatro de Petra sigue maravillando a los visitantes, formando parte del conjunto que hace de Petra una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno. La ciudad en sí fue, durante muchos siglos, olvidada por los occidentales, hasta que fue redescubierta a principios del siglo XIX por el explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt. Desde entonces, Petra se ha consolidado como un patrimonio histórico y cultural incomparable, y su teatro es una prueba viva de la grandeza nabatea y de la influencia romana. La Caverna de la Muerte, fosa de huesos en Madrid. Un refugio prehistórico que acumuló carnívoros a lo largo de milenios. Una trampa para depredadores. Cerca de Madrid, España, hay un sitio conocido como la Caverna de la Muerte o Cueva de los Huesos, donde se han encontrado aproximadamente 18.000 fósiles. Lo más sorprendente, casi todos son de carnívoros, felinos de dientes de sable, ancestros de las hienas e incluso de los pandas rojos.
Este lugar intriga a los paleontólogos que intentan entender por qué estos depredadores entraban en la cueva y nunca salían. Estudios indican que la cueva se formó hace aproximadamente 9 o 10 millones de años, sirviendo como una especie de trampa natural. Las teorías más aceptadas sugieren que los animales, durante periodos de sequía, buscaban refugio o agua en su interior. Una vez dentro, quizás no lograban salir, quedando atrapados y muriendo de hambre o intoxicados por gases subterráneos. Sus cuerpos en descomposición, a su vez, atraían a nuevos depredadores en busca de una presa fácil, perpetuando así un ciclo mortal. Ausencia de herbívoros. Curiosamente, casi no se han encontrado huesos de herbívoros, como jirafas o antílopes, que se sabe que habitaban la región en la misma época. Esto refuerza la idea de que los herbívoros no se aventuraban en la cueva, probablemente debido a la falta de vegetación en su interior, o lograban escapar con mayor facilidad si caían por accidente. En cambio, los grandes depredadores, curiosos y hambrientos, entraban y quedaban atrapados. Para la paleontología, este sitio es un tesoro, ya que ofrece fósiles extraordinariamente bien conservados y nos permite comprender los hábitos de caza y los patrones de migración de los animales prehistóricos. No obstante, la atmósfera del lugar sigue envuelta en un aura sombría, una cueva que sirvió como escenario para la extinción masiva de los depredadores que dominaron la cima de la cadena alimenticia hace millones de años. La civilización quemada de los gigantes Shar-e-Sukte, la ciudad quemada de Irán y los misteriosos esqueletos gigantes, una ciudad ancestral avanzada. En el sureste de Irán, cerca del río Helmand, se encuentra un sitio arqueológico conocido como Shar-e-Sukte o Ciudad Quemada. Fechado alrededor del año 3200 a.C., perteneció a la cultura Jiroft o Helmand, considerada una de las civilizaciones urbanas más antiguas del mundo. Las excavaciones han revelado una organización social sofisticada, con barrios residenciales, zonas industriales y necrópolis. La ciudad recibe el nombre de Quemada porque fue destruida por el fuego al menos en 2 ocasiones a lo largo de su historia, reconstruida y finalmente abandonada alrededor del año 2100 a.C. Se han descubierto diversos artefactos, como el primer ojo artificial conocido, hecho de betún y polvo de oro, un cráneo con evidencia de cirugía cerebral y joyas finamente trabajadas. El mito de los gigantes. Una de las leyendas más intrigantes en torno a Shar-e-Sukte se refiere a supuestos esqueletos gigantes encontrados en el lugar. Algunos relatos, que no han sido confirmados por los principales arqueólogos, afirman que se hallaron esqueletos de hasta 5 metros de longitud, algo completamente fuera del patrón humano. La mayoría de la comunidad científica cree que tales historias son exageraciones o incluso fraudes sensacionalistas, ya que no existe documentación oficial que respalde el hallazgo de esqueletos tan desproporcionados. Aún así, la especulación continúa. Si estos restos realmente existieron, serían evidencia de una tribu extinta de personas excepcionalmente altas, o simplemente confusiones causadas por la superposición de osamentas. No hay consenso, pero la ciudad quemada sigue alimentando el imaginario popular. El enigma del abandono. La razón detrás del abandono final de Shar-e-Sukte no está del todo clara. Puede haber sido el cambio en el curso de los ríos, transformando tierras fértiles en desiertos, o quizá disputas comerciales e invasiones de pueblos vecinos. Lo cierto es que el lugar permaneció inactivo durante siglos, hasta ser redescubierto en el siglo XX. Como ocurre con muchos sitios arqueológicos, aún queda mucho por estudiar para completar el rompecabezas de esa civilización. La fortaleza con forma de león, Sigiriya, Sri Lanka. Un palacio en la cima de una roca volcánica con una historia digna de Shakespeare.
El rey Cassapa y el crimen de parricidio. Sigirilla, frecuentemente llamada la Roca del León, es un monumento situado en el centro norte de Sri Lanka. Se trata de una roca volcánica que se eleva aproximadamente 200 metros sobre la selva, en la que, en el siglo V, el rey Cassapa construyó su palacio fortificado. La historia detrás de esta hazaña es digna de una tragedia. Cassapa era el hijo ilegítimo del rey Datusena. Cuando éste se negó a revelar dónde guardaba su tesoro, Cassapa lo asesinó. Algunos relatos dicen que lo encerró en un muro hasta que murió y usurpó el trono. Temiendo la venganza de su medio hermano Moggallana, Cassapa decidió erigir una fortaleza casi inexpugnable en la cima de Sigirilla. Allí construyó palacios, jardines colgantes, fosos defensivos y una enorme escalinata flanqueada por patas de león esculpidas en la roca, lo que le dio el nombre de Roca del León. Se dice que la cabeza del león, que alguna vez fue colosal, se derrumbó, quedando solo sus patas. Arte y arquitectura. Sigirilla es famosa por sus frescos que representan a mujeres, posiblemente concubinas del rey o deidades femeninas. En su época eran pinturas de colores vibrantes, visibles en salones y pasillos. El lugar contaba con un complejo sistema de abastecimiento de agua, con cisternas y canales que permanecieron funcionales durante siglos. El palacio superior, al aire libre, tenía varios niveles y su construcción requirió un impresionante nivel de ingeniería para la época. El fin de Cassapa y el legado actual. Cuando Moggallana regresó de la India con un ejército, Cassapa decidió enfrentarse a su hermano. En un desafortunado malentendido, Cassapa giró su elefante de guerra para evitar un pantano, pero sus tropas interpretaron el movimiento como una huida. Desmoralizadas, se retiraron, dejando al rey solo. Sin otra opción, Cassapa se suicidó en el campo de batalla. Moggallana tomó el poder, devolvió la capital a su ubicación original y convirtió Sigirilla en un monasterio. Con el tiempo, el complejo fue abandonado. Solo siglos más tarde, exploradores europeos llamaron la atención sobre la roca ornamentada. Hoy en día, Sigirilla es Patrimonio Mundial de la UNESCO y recibe miles de visitantes anualmente, quienes enfrentan la subida de más de 1000 escalones para contemplar la vista panorámica, los jardines acuáticos y las enigmáticas pinturas murales. Las montañas, Barberton Makaungwa, Sudáfrica, las rocas más antiguas y la fiebre del oro. Un registro geológico primitivo. Las montañas Barberton Makaungwa, en Sudáfrica, son algunas de las formaciones rocosas más antiguas del planeta. Se estima que tienen alrededor de 3.500 millones de años, un período en el que la corteza terrestre aún se solidificaba y la atmósfera se estaba formando. En este entorno primitivo surgieron las primeras formas de vida microscópica, bacterias que dejaron fósiles increíblemente antiguos, ayudando a los científicos a comprender cómo se desarrolló la vida en la Tierra. La fiebre del oro de Barberton. En 1884, Henry y Fred Barber descubrieron oro en la región, desencadenando una de las primeras fiebres del oro en Sudáfrica. La ciudad de Barberton creció rápidamente, recibiendo buscadores de oro de diversas partes del mundo en busca de riqueza inmediata. Las leyendas locales relatan la historia de un minero llamado Edwin Bray, quien, en un acto de desesperación, golpeó el suelo con su martillo y descubrió una gran veta de oro bautizada como Golden Quarry. Hoy en día, la mina sigue en funcionamiento, siendo la más antigua en operación continua del mundo. Y la ciudad de Barberton conserva rastros históricos, con construcciones eclécticas del período victoriano. Algunos creen que la región está embrujada por los espíritus de los mineros que murieron en accidentes o en disputas violentas. La fascinación por la historia natural y humana. Además del oro,
Las montañas son de gran interés geológico, ya que contienen capas que registran un período crucial para la evolución de la vida. Los investigadores pueden identificar microfósiles de bacterias que vivieron hace 3.100 millones de años, ofreciendo vislumbres de un mundo inimaginable, donde la radiación solar era intensa y las condiciones químicas muy diferentes a las actuales. Embrujadas o no, las montañas Barberton-McConjoa son un punto de convergencia entre geología, historia de la minería, biodiversidad y leyendas. Un lugar donde los visitantes pueden sumergirse tanto en paisajes naturales impresionantes como reflexionar sobre las raíces profundas del planeta Tierra. El templo subterráneo de los baños de Caracalla, Roma. El culto de Mitra y sus misteriosos rituales. Los grandes baños públicos, los baños de Caracalla, Thermae Antoninianae, fueron construidos en Roma a principios del siglo III después de Cristo, durante el reinado del emperador Caracalla. Era un gigantesco complejo termal con piscinas frías y calientes, jardines, gimnasios, bibliotecas y otras instalaciones para el ocio de la élite romana. La ingeniería hidráulica detrás de estos baños sigue siendo impresionante. Enormes acueductos transportaban agua desde distintos puntos hasta el corazón de la metrópoli. El Mitreo subterráneo. En 1912, los arqueólogos descubrieron, bajo los baños de Caracalla, el mitreo más grande jamás encontrado en Roma. Los mitreos eran santuarios dedicados al culto de Mitra, una deidad de origen persa, popular entre soldados y clases humildes del imperio. Las ceremonias eran secretas, ya que el culto requería iniciaciones y rituales cerrados. Por esta razón, los mitreos solían construirse en espacios subterráneos, simbolizando la cueva donde Mitra habría sacrificado a un toro primordial. El mitreo de los baños de Caracalla medía aproximadamente 20 metros de largo por 10 de ancho, con un techo abovedado. En el centro había un altar posiblemente decorado con la escena de Mitra matando al toro. Varios nichos y pasillos indican los lugares donde los fieles se reunían para banquetes sagrados. El enigma de los rituales. Lamentablemente, no existen muchos registros escritos de los propios adeptos de Mitra. Gran parte de lo que sabemos proviene de textos de escritores cristianos, quienes a menudo eran hostiles a los cultos paganos, además de hallazgos arqueológicos. Se cree que la iniciación implicaba pruebas físicas y psicológicas, y que la famosa tauroctonía, el sacrificio del toro, simbolizaba la renovación de la vida y el triunfo de la luz sobre las tinieblas. Visitar el mitreo hoy no es sencillo. El sitio no está permanentemente abierto al público. Para muchos, el lugar conserva un aura misteriosa, un recordatorio de cuántos dioses y rituales florecieron en Roma antes de que el cristianismo se convirtiera en la religión oficial del imperio. La posibilidad de que existan pasajes subterráneos adicionales bajo los baños es real, pero la exploración es compleja y delicada, ya que la estructura es antigua y requiere conservación. El Stargate de Sri Lanka, un portal esculpido en piedra que intriga a mentes curiosas. El monumento en Anuradhapura. En Anuradhapura, una antigua capital de Sri Lanka, hay un sitio llamado Ranmasu Uyyana, que albergaba jardines reales. Dentro de él existe una roca con extraños símbolos circulares, conocida localmente como Sakwala Chakraya, a veces referida como el Stargate de Anuradhapura en foros ufológicos. La piedra muestra patrones geométricos que para algunos se asemejan a un mecanismo de portal dimensional. Explicaciones e hipótesis. La mayoría de los arqueólogos sugiere que los símbolos podrían ser un antiguo mapa estelar o un tipo de diagrama cosmológico budista, representando ciclos de renacimiento. Por otro lado, los teóricos de los
alienígenas ancestrales ven en la inscripción una especie de código dejado por visitantes extraterrestres que habrían ayudado a las civilizaciones de antaño. Hasta hoy no hay consenso sobre el propósito real del Stargate. La ausencia de inscripciones legibles dificulta la interpretación. Sin embargo, la propia cultura budista de Sri Lanka enfatiza la idea de otros mundos y dimensiones celestiales, locas. Sea como sea, el lugar sigue siendo un imán para turistas y curiosos que buscan experiencias fuera de lo común. Las viviendas del acantilado de Gila, Nuevo México, Estados Unidos. Refugios ancestrales en alcorzas naturales, los pueblos Mogollón y Mimbres. En el suroeste de Estados Unidos, específicamente en el estado de Nuevo México, se encuentra el Monumento Nacional de las Viviendas del Acantilado de Gila, Gila Cliff Dwellings. Estos refugios rocosos fueron ocupados por grupos asociados a la cultura mogollón, aproximadamente en el siglo XIII. Las alcorzas naturales en las paredes del cañón ofrecieron una protección perfecta contra los elementos climáticos y posibles ataques. Los pueblos que habitaron el sitio durante cerca de un siglo eran agricultores que cultivaban maíz, frijoles y calabazas, complementando su dieta con la caza y la recolección de plantas nativas. Las construcciones dentro de las cuevas aún conservan restos de muros de adobe y piedra. El misterio del abandono. No se sabe exactamente por qué las viviendas fueron abandonadas alrededor del año 1300 después de Cristo. Es posible que condiciones climáticas adversas, como sequías severas, hayan hecho que la agricultura fuera inviable, o que conflictos con otros grupos indígenas hayan forzado la migración. Lo cierto es que, tras su abandono, la región se mantuvo relativamente aislada hasta la llegada de los colonizadores europeos, siglos después. Hoy en día, el sitio está preservado como parte del Monumento Nacional, y los visitantes pueden recorrer las cavernas e imaginar cómo era la vida hace casi 700 años. Al entrar en una de las cámaras de piedra, la sensación es la de un viaje en el tiempo. El eco de antiguas voces parece resonar entre los muros naturales. La pirámide enterrada, Sejemket, Egipto. La pirámide inacabada y el sarcófago vacío. El faraón olvidado de la tercera dinastía. La pirámide de Sejemket, también llamada la pirámide enterrada, fue construida durante el reinado de Sejemket, el segundo faraón de la tercera dinastía del antiguo Egipto, aproximadamente entre los años 2649 a.C. y 2643 a.C. Este período es notable por ser posterior al reinado de Djoser, cuyo complejo piramidal en Saqqara es considerado la primera pirámide de piedra real. Sejemjet, sucesor de Djoser, aparentemente intentó construir algo similar, pero no llegó a completar su pirámide. Redescubrimiento y misterio del sarcófago. En el año 1951, el egiptólogo Zakaria Goneim notó una forma extraña en la arena. Las excavaciones revelaron una estructura piramidal inacabada, con poco más de 17 metros de altura y 60 metros de base. En su interior se descubrió un sarcófago de alabastro macizo sellado herméticamente. Todos esperaban encontrar la momia de Sejemjet, pero al abrirlo no había ningún cuerpo. ¿Por qué? Existen varias explicaciones posibles. El faraón pudo haber muerto antes de que el monumento se terminara y haber sido enterrado en otro lugar, o su cuerpo pudo haber sido retirado durante saqueos antiguos, pero sin dañar el sarcófago. Hasta hoy no se sabe con certeza. La ausencia de inscripciones dificulta la identificación del ocupante previsto. Un proyecto interrumpido. Las razones por las cuales la pirámide quedó inacabada siguen siendo debatidas. Sejemjet pudo haber tenido un reinado breve, haber muerto prematuramente, o su sucesor
pudo haber cancelado el proyecto. Lo cierto es que, al igual que otras pirámides incompletas, como la de Baa o la pirámide de Dayedefra, la pirámide enterrada nos recuerda que no solo lo que se finalizó y se hizo grandioso compone la historia de Egipto. Muchas construcciones fueron planificadas, pero no se concretaron, generando enigmas que aún hoy intrigan a los arqueólogos. El túnel de Tito, en Turquía, una hazaña de ingeniería romana para desviar inundaciones. La antigua ciudad portuaria de Seleucia Pieria. El túnel de Tito se encuentra cerca de la antigua ciudad de Seleucia Pieria, también llamada Seleucia de Piera, en la región de la actual Turquía. Fundada en el periodo helenístico, la ciudad era un puerto importante para Antioquía, el centro neurálgico de la Siria romana. En el siglo I después de Cristo, el emperador Vespasiano, 69-79 después de Cristo, ordenó la construcción de un gran canal-túnel para desviar las aguas que con frecuencia causaban inundaciones en el puerto. La continuación bajo Tito y Antonino Pío. Vespasiano inició las obras que fueron continuadas por su hijo, el emperador Tito, 79-81 después de Cristo. Más tarde, bajo Antonino Pío, 138-161 después de Cristo, el proyecto habría sido completado o ampliado. Con aproximadamente 1,4 kilómetros de longitud, el túnel fue excavado en la ladera de la montaña utilizando el trabajo intensivo de esclavos, soldados e ingenieros romanos. Las inscripciones antiguas a lo largo del canal registran la participación directa de estos emperadores, un testimonio de cómo a los romanos les gustaba dejar su marca en las obras públicas. Un legado duradero. Hoy en día, el túnel de Tito es considerado Patrimonio Mundial de la UNESCO y se mantiene en excelente estado de conservación. Los visitantes pueden recorrer parte de su trayecto, observando las paredes rocosas que evidencian la destreza en la excavación de los romanos. En muchos tramos, el túnel está abierto en la parte superior, pareciendo un desfiladero artificial. En otros, es completamente subterráneo. Fue una obra crucial para la prosperidad de la ciudad, ya que permitió que el puerto no quedara sepultado por los escombros arrastrados por las lluvias torrenciales. Como muchas grandes obras de ingeniería romana, el túnel de Tito nos recuerda que la infraestructura siempre ha sido una preocupación fundamental de los imperios que aspiraban a perdurar por generaciones. Garantizar el flujo comercial del puerto y la seguridad contra las inundaciones era esencial para la estabilidad económica. Es notable que, después de casi 2000 años, el túnel siga en pie, un testimonio de la resistencia de las construcciones de la antigua Roma. El Triángulo de Bridgewater, Massachusetts, Estados Unidos. El Triángulo de las Bermudas terrestre, repleto de mitos y avistamientos extraños. Definición y límites. El Triángulo de Bridgewater es un área situada en el sureste del estado de Massachusetts, delimitada por las ciudades de Abington, Freetown y Rehoboth. El término ganó notoriedad después de que el criptozoólogo Loren Coleman lo definiera en la década de 1970 en su libro Mysterious America. Desde entonces, el lugar se ha convertido en sinónimo de relatos sobre fenómenos extraños, avistamientos de criaturas críptidas y supuestos acontecimientos paranormales. Principales puntos de interés: Hockomock Swamp, una vasta zona pantanosa donde supuestamente se observan luces fantasmales, sombras misteriosas e incluso un monstruo peludo que algunos llaman Bigfoot. Dighton Rock, una piedra de 40 toneladas cubierta de petroglifos enigmáticos. Nadie sabe con certeza quién los esculpió ni cuál es su significado. Algunas teorías apuntan a vikingos, fenicios o pueblos nativos. Profile Rock, un peñasco que se asemeja al perfil de un rostro humano.
Es sagrado para la tribu Wampanoag, vinculada a la leyenda del rey Philip, Metacomet. Avistamientos y leyendas urbanas. Entre las historias más conocidas hay relatos sobre enormes aves, como el legendario Thunderbird, con una envergadura de más de 3 metros. Algunos conductores afirman que sus autos se apagan sin explicación en ciertas carreteras, mientras que otros hablan de fantasmas de nativos americanos vagando por el bosque. Se cree que la zona está bajo una maldición Wampanoag, derivada de tratados rotos y masacres históricas. Ya sea producto de fenómenos naturales, sugestión psicológica o algo más allá de la comprensión, el Triángulo de Bridgewater despierta fascinación entre cazadores de misterios y turistas curiosos que buscan encuentros con lo inexplicable. El lugar de los muertos, Mitla, México, los zapotecas y la puerta de acceso al inframundo, la ciudad de los templos. Mitla, ubicada en el actual estado de Oaxaca, México, fue un importante centro religioso y residencial de los zapotecas, un pueblo cuyos orígenes se remontan a más de 2500 años en la región. Su nombre en náhuatl significa lugar de los muertos. En zapoteca, el sitio era conocido como Liobaa, lugar de descanso. Lo que impresiona en Mitla son los mosaicos geométricos esculpidos en piedra en las paredes de los palacios y templos, algo único en Mesoamérica, el portal del inframundo. Para los zapotecas, la caverna o cripta central de Mitla era la puerta de entrada al inframundo. Según las creencias mesoamericanas, la vida después de la muerte no se reducía a una noción de cielo e infierno. Existían varios niveles en los mundos subterráneos. Mitla sería uno de los pocos lugares donde, simbólicamente, se podía atravesar hacia estos reinos espirituales. Con la conquista española en el siglo XVI, las construcciones zapotecas fueron parcialmente demolidas. Misioneros católicos construyeron iglesias sobre los antiguos templos con la intención de sellar el acceso a las fuerzas paganas. La iglesia de San Pablo, por ejemplo, fue erigida precisamente donde se creía que moraba una divinidad del inframundo. Arqueología y sincretismo. Hoy en día, Mitla es un gran atractivo para turistas y estudiosos que exploran la fusión entre la arquitectura mesoamericana y las estructuras coloniales españolas. La superposición de iglesias sobre los antiguos templos recuerda la misma táctica utilizada en otras partes del Nuevo Mundo, e incluso del Viejo Mundo, donde la edificación religiosa dominante solía construirse sobre santuarios de culturas anteriores, simbolizando la imposición de una fe sobre otra. Sin embargo, la persistencia de las tradiciones zapotecas demuestra que no toda la esencia original se ha perdido. El monasterio de San Florián, Austria, biblioteca monumental, un órgano gigantesco y una cripta repleta de huesos. Un lugar de veneración y conocimiento. El monasterio de San Florián, situado cerca de Linz, en Austria, tiene sus orígenes en el siglo IX. Pertenece a la orden de los canónigos regulares de San Agustín y a lo largo de los siglos ha desarrollado una reputación por su grandiosa biblioteca, que hoy alberga cerca de 130.000 volúmenes, muchos de ellos datados entre los siglos XVI y XVII. La arquitectura barroca, fruto de reformas en el siglo XVII, otorga al complejo una imponencia que impresiona a los visitantes. El órgano de Bruckner y la música sacra. En la Basílica de San Florián se encuentra el célebre órgano Bruckner. Con más de 7.300 tubos y 103 registros, es uno de los más grandes de Europa y es conocido por su sonoridad majestuosa. Su nombre rinde homenaje a Anton Bruckner, 1824-1896, compositor y organista austríaco que trabajó en el monasterio. Bruckner amaba tanto el lugar
que pidió ser enterrado en la cripta directamente bajo el órgano para poder, simbólicamente, escuchar la música para siempre. La cripta y sus osarios. Descendiendo a los subterráneos del monasterio, se encuentra la cripta donde, según la leyenda, estarían los huesos de San Florián, patrón de los desollinadores y venerado en Polonia. Sin embargo, no hay total certeza sobre la presencia de estas reliquias. Lo que sí se sabe es que en las paredes hay cráneos y huesos de miles de personas que eligieron ser enterradas cerca del santo. En un ambiente oscuro y silencioso, la sensación puede ser al mismo tiempo pacífica y perturbadora, reflejando la fragilidad de la vida y la fe de quienes allí descansan. La columna de Marco Aurelio, Roma. Una obra conmemorativa que esconde una escalera interna, inspirada en la columna de Trajano. En la Piazza Colonna en Roma se alza la columna de Marco Aurelio, erigida alrededor del año 193 después de Cristo para celebrar las victorias del emperador en las guerras marcomanas. Fue claramente inspirada en la más antigua y famosa columna de Trajano del año 113 después de Cristo, que representa las campañas del emperador Trajano contra los dacios. Con aproximadamente 39 metros de altura, sin contar la base. La columna de Marco Aurelio exhibe relieves en espiral que narran escenas de batalla. La escalera interna secreta. Lo que muchas personas no saben al contemplar este monumento es que la columna está hueca por dentro y posee una escalera en espiral que conduce a una plataforma de observación en la cima. Originalmente, en la cúspide se encontraba la estatua del emperador. Más tarde, esta fue reemplazada por la de San Pablo en el año 1589, por orden del Papa Sixto V. Bajo el nivel actual de las calles de Roma, hay aproximadamente entre 6 y 7 metros adicionales de la columna enterrados, en sedimentos acumulados a lo largo de los siglos. Realizar una gran excavación en ese lugar sería un proyecto delicado, ya que la región está densamente urbanizada. Así, los arqueólogos siguen preguntándose si existen cámaras o pasadizos en la base de la estructura. El puente de Londres, escenas macabras y cabezas decapitadas en exhibición, versiones históricas del puente. Desde la época de los romanos, han existido puentes en el lugar donde hoy se encuentra el famoso London Bridge. La versión medieval del puente estaba adornada con casas, capillas y tiendas a lo largo de su extensión. Sin embargo, también tenía un uso siniestro: exponer las cabezas de traidores y enemigos de la corona en estacas. Las cabezas en la puerta. William Wallace, héroe escocés, retratado en la película Corazón Valiente, tuvo su cabeza colocada allí en el año 1305. En el siglo XVI, figuras como Thomas More y Thomas Cromwell, que cayeron en desgracia ante Enrique VIII, también fueron decapitadas y sus cabezas expuestas en el puente. En el año 1598, un turista alemán escribió en su diario que había visto más de 30 cabezas decapitadas. Esta práctica cesó alrededor del año 1661, cuando las autoridades inglesas optaron por métodos menos expositivos de castigo. Aún así, la leyenda de las cabezas en el puente sigue alimentando la imaginación popular y figura en innumerables relatos sobre el oscuro pasado de Londres. El gran recinto Al-Musawwar as-Safra, Sudán, el centro ceremonial del reino de Kush, Meroe y el período meroítico. En el actual Sudán, a lo largo del río Nilo, floreció el reino de Kush. Durante el llamado período meroítico, aproximadamente 300 a.C., 350 después de Cristo, la capital fue trasladada a Meroe. La civilización kushita construyó pirámides, templos y palacios con influencias egipcias, griegas y romanas,
creando una cultura híbrida notable. La ciudad de los templos. En las islas fluviales cercanas a Meroe hay sitios como Al-Musawwar as-Safra, que albergó estructuras monumentales dedicadas a deidades aún no completamente comprendidas. Este lugar, a menudo llamado la ciudad de los templos, incluye patios, rampas y corredores que posiblemente formaban un laberinto de cultos religiosos. Encontrar relieves o inscripciones específicas en este laberinto es difícil. Gran parte de lo que queda son solo bases de muros y columnas en ruinas. Algunos arqueólogos sugieren que el área pudo haber sido un centro de entrenamiento de elefantes de guerra. Los kushitas eran famosos por esto. Otros creen que era un sitio exclusivo para la realeza donde se realizaban rituales secretos. Un legado por redescubrir. Comparada con Egipto, la historia de Kush sigue siendo poco conocida por el gran público. Muchos tesoros arquitectónicos y arqueológicos permanecen casi intactos. Sudán, debido a cuestiones políticas y económicas, ha realizado menos excavaciones que su vecino del norte. Aún así, lo que ya ha sido descubierto basta para confirmar la grandeza de la cultura meroítica. Hay esperanzas de que futuras investigaciones arrojen luz sobre el enigma del gran recinto de Al-Musawwar as-Safra. Entre leyendas, fe y ciencia, a lo largo de esta extensa travesía, hemos visto cómo nuestro planeta está lleno de lugares antiguos que trascienden explicaciones simples. Desde puertas que se abren solas en fortalezas centenarias, revelando objetos sagrados, hasta cuevas donde depredadores prehistóricos encontraron su final. Cada fragmento de piedra tiene una historia que contar, ya sea comprobada por la ciencia arqueológica, perpetuada por mitos culturales o alimentada por teorías no convencionales. Estos sitios nos muestran que muchas veces civilizaciones enteras surgieron y desaparecieron, dejando rastros enigmáticos. En el fuerte Mayam, la aparente simplicidad ocultó una cámara secreta hasta que un terremoto provocó su descubrimiento. En lugares como el castillo Dunur, la violencia y la brutalidad humana sobresalen, mientras que en la ciudad perdida de Colombia, la armonía con la montaña y la selva revela técnicas avanzadas de ingeniería y cosmovisión. La Basílica Cisterna y el mitreo de los baños de Caracalla demuestran la grandeza de las construcciones subterráneas, símbolos de una necesidad práctica, abastecimiento de agua, o de un culto esotérico, adoración a Mitra. La ciudad sumergida de Sakikú, resurgiendo brevemente de las aguas, nos recuerda que los cambios climáticos pueden revelar lo que creíamos perdido para siempre. Al mismo tiempo, Petra y Sigiriya ejemplifican cómo el paisaje natural puede ser esculpido en monumentos majestuosos con propósitos tanto defensivos como religiosos. Lugares como el Triángulo de Bridgewater y el Stargate de Anuradhapura siguen alimentando debates sobre fenómenos paranormales y teorías alienígenas, mientras que la Ciudad Quemada de Irán y el Gran Recinto de Meroe evocan civilizaciones sorprendentemente avanzadas, cuyos detalles más íntimos siguen envueltos en especulación. Por otro lado, el monasterio de San Florián y el puente de Londres reflejan historias de fe y poder, con criptas llenas de huesos y puentes decorados con cabezas decapitadas. Al final, cada una de estas narraciones refuerza cuánto nos queda por descubrir sobre la trayectoria humana, ya sea en Asia, Europa, América o África. Lo desconocido persiste, invitándonos a explorar ruinas, descifrar inscripciones, reunir fragmentos y replantear nuestras hipótesis. Cualquiera que sea la verdad oculta en estos lugares, siguen inspirando un fascinante asombro casi innato en todos nosotros, recordándonos que el mundo es mucho más vasto, antiguo y misterioso de lo que podemos imaginar. ¿Y tú? ¿Qué conclusión sacas de estas historias?
¿Crees en rituales olvidados, en posibles visitas de entidades de otros mundos o simplemente en el poder humano de crear mitos y maravillas? Sea cual sea tu visión, la búsqueda por comprender el pasado sigue viva y quizás sea ese ímpetu el que nos ha convertido durante milenios en exploradores eternos.